Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Páginas y Secretos. En el vídeo semanal que voy a realizar hoy, os voy a hablar del último libro que he leído, que es Seda, de Alessandro Barico, un italiano. Él es un autor italiano con el que yo no consigo llevarme bien del todo. Intenté antes de esta leer otra novela suya y me fue imposible, la tuve que dejar. Pero esta sí la he terminado porque, como os decía en el vídeo anterior, es muy finita, no llega a 100 páginas y la verdad es que la estructura que tiene es una lectura muy ágil. ¿Vale? Por si alguien no se acuerda o no ha visto el vídeo anterior, son capítulos muy breves en los que nos va contando la misma historia. ¿De qué trata? Pues nos tenemos que ir al siglo XIX, donde tenemos a un comerciante francés que se dedica a vender y comprar gusanos de seda y lo hace a Japón. Hubo un momento, todos nos habrán contado alguna vez o habremos escuchado alguna vez algo sobre la ruta de la seda, pero esta vez, en vez de trasladarnos a China, nos lleva a Japón. Este comerciante es un hombre muy joven que, pues como os decía, se dedica a la compraventa de estos gusanos para elaborar la seda, que se consideraba un artículo de lujo, tenía que ser de muy buena calidad, etcétera, etcétera. ¿Y dónde eran especialistas? Pues en este caso en Japón. Así que el protagonista, Hervé Joncourt, francés, nos va contando una serie de historias, anécdotas, personajes que va conociendo a lo largo de todo este viaje que hace desde Francia a Japón. En algunas ocasiones se detiene en Italia y en otros lugares entre medias de Francia y Japón, donde, como os digo, nos va hablando de estas personas que va conociendo. Algunas le influyen, otras no, cómo va notando los cambios culturales, pero es mucho más evidente cuando llega a Japón. Allí el cambio cultural es impresionante, enorme. El primero es el idioma, pero se ve obligado a pasar allí tiempos más o menos largos, primero por la distancia que une los dos puntos de encuentro y luego por su trabajo. Y ya además conoce a una persona, Harai Kei, perdonadme, por el nombre no estoy muy segura, del que habla constantemente. Es un japonés más mayor que él, del que le influye tanto a nivel personal como, como a nivel comercial, porque desde luego él habla sobre todo de cómo, de las técnicas con las que tratan la seda, cómo le dan esa calidad, cómo utilizan esas técnicas para no dañar el producto, ya no para no dañarlo, sino para incluso hasta mejorarlo. Y eso es básicamente la novela, porque ya os digo que no llega ni a 100 páginas, podríamos llamarlo cuento, aunque su estructura realmente y lo que tiene dentro, ya no su estructura, su argumento, pues no es precisamente el de un cuento. Mm, la novela tiene un final, como todas las novelas. En este caso no podemos decir que sea muy alegre, yo lo veo realista, pero también hay que decir que, bueno, que el comercio del siglo XIX o los medios de transporte del siglo XIX no son como los actuales, eran todo mucho más lento, todo con mayores intermediarios. Si querías hacerlo tú, tenías que viajar largas distancias. Y esto es lo que le pasa a nuestro francés de hoy, que al ser él mismo el que toma la decisión, la determinación de hacer el propio viaje, se va impregnando de todo un poquito, de todos los países por los que va pasando, pero como digo, la influencia real es en Japón. No sé si lo habré dicho por aquí, pero vamos, lo he dicho muchísimas veces.
Me encanta Japón, no he estado nunca, pero la cultura japonesa me fascina. Creo que es una sociedad de alguna manera más adelantada, tiene una filosofía de vida con la que yo comparto, una filosofía que a mí me gustaría llevar a cabo y de alguna manera intento hacerlo, pero no estoy aquí hoy precisamente para hablaros de mí, sino para deciros en realidad por qué me he decidido a leer el libro, porque ya solamente ver el nombre del autor a mí personalmente me echa para atrás. Creo que no es un autor fácil, creo que es un autor con una temática que está bien, es un argumento que está bueno, pero a mi modo de ver no lo hace atractivo para el lector, o por lo menos en lo que a mí respecta, porque yo me he decidido primero porque me lo recomendó una amiga que lee mucho y porque vi que esto no podía, o sea, lo tenía que terminar, no podía dejarlo así como así. El otro día os dije que fui incapaz. Fue uno de los primeros libros que dejé sin terminar porque no podía con él. O sea, además me sentí bastante mal durante un tiempo por haberlo terminado, pero fue imposible. Esto no quiere decir que a vosotros nos guste, pero esto es lo que os puedo contar. Yo, salvo recomendación así de libros concretos, como es este caso, no creo que vuelva a leer nada de él, porque como os digo, a mí me cuesta mucho y, y quiero dedicar mi tiempo a otras lecturas. Por cierto, lo que estoy leyendo ahora mismo es El imperio eres tú, del español Javier Moro. Todo lo que he leído de él ha sido impresionante. Todo el mundo me habla maravillas del libro que os traigo. A mí me está gustando. Eh, os voy a dar alguna pista. Tenemos que irnos a Brasil, ¿vale? En una época en la que hay peleas entre España y Portugal por el territorio de América. Y nuestro protagonista es Pedro, el que luego sería rey de Portugal y Brasil, pero no os voy a decir más, simplemente porque primero llevo muy poco, pero luego porque quiero que lo leáis. Sabéis que no me gusta hacer spoiler, a veces me alargo mucho la explicación, pero bueno, quizás sea de formación profesional, lo más seguro. Entonces, bueno, pues esta es la lectura que tengo entre manos, esta es bastante más gorda, me llevará más tiempo, entonces, bueno, pues cuando la tenga os subiré una reseña tanto aquí como en el blog y espero vuestros comentarios. Este vídeo es más cortito porque no hay mucho más que decir sobre la novela, es que es muy pequeña, pero si tenéis algo que decirme vosotros, vuestra opinión, si la habéis leído, si os ha gustado, si no os ha gustado, cualquier cosa que me queráis comentar, me lo dejáis en los comentarios. A la campanita para que os salgan todos los vídeos y suscribiros. Suscribiros si os gusta el contenido, a mí me viene bien y no cuesta nada. Así que nos vemos la semana que viene. Leed mucho y seas felices.